Imagina por un instante bibliotecas enteras que no ardieron bajo el fuego destructor de la ignorancia, sino que se desvanecieron en el silencio impuesto por el poder, susurros de sabiduría ancestral ahogados antes de que pudieran alcanzar tus oídos. Durante 2 milenios, una narrativa cuidadosamente tejida ha delineado los contornos de lo que conocemos, especialmente en lo referente a las figuras espirituales que marcaron un antes y un después en la conciencia humana. Una narrativa que, como un río canalizado, solo permite que ciertas aguas fluyan hacia el vasto océano del conocimiento colectivo, dejando vastas extensiones de tierra fértil en la aridez del olvido deliberado. Pero la verdad, como el agua subterránea, siempre busca una fisura por donde emerger, un resquicio en la sólida estructura de lo aceptado para recordar que hay más de lo que se nos ha contado. Estos textos prohibidos, estos ecos de voces silenciadas, no son meras reliquias de un pasado polvoriento, sino fragmentos vivos de un espejo roto que, al ser reensamblados, podrían ofrecernos una imagen radicalmente diferente de la realidad espiritual y, en particular, de la figura central del cristianismo, aquel conocido como Jesús. Una imagen que podría sacudir los cimientos de creencias arraigadas durante siglos. La historia oficial, esa que se enseña y se repite hasta convertirse en la única verdad aparente, a menudo es el resultado de una selección, una edición meticulosa realizada por aquellos que ostentaban el poder de decidir qué era digno de ser recordado y qué debía ser relegado a las sombras. Las estructuras eclesiásticas, en su afán por unificar la doctrina y consolidar su autoridad, emprendieron un vasto proceso de filtrado, donde ciertos evangelios, ciertas enseñanzas y ciertas interpretaciones fueron etiquetados como heréticos, peligrosos o simplemente inconvenientes para la narrativa que se deseaba construir como hegemónica. Sin embargo, en el corazón humano reside una sed insaciable de autenticidad, un anhelo por conectar con la fuente original del saber, sin intermediarios que coloreen o diluyan su esencia. Es este impulso el que nos lleva a cuestionar, a indagar más allá de los límites establecidos, a sentir intuitivamente que el mapa que se nos ha entregado del territorio espiritual podría estar incompleto, o peor aún, deliberadamente alterado para mantenernos dentro de fronteras predefinidas, lejos de paisajes internos de inmensa vastedad y poder personal. Piensa en estos manuscritos como semillas de una sabiduría antigua, enterradas bajo capas de tiempo y dogma, esperando pacientemente el momento propicio para germinar, para que la luz del sol de una nueva conciencia acaricie sus brotes. No son simples curiosidades arqueológicas destinadas a eruditos enclaustrados, sino llaves maestras capaces de abrir portales en nuestra propia percepción, portales hacia una comprensión más profunda no solo de Jesús, sino del potencial divino que yace latente en cada uno de nosotros, esperando ser reconocido. El redescubrimiento de estos textos, a menudo en circunstancias casi milagrosas, como si el propio universo conspirara para su revelación en esta era de despertar, plantea preguntas fundamentales. ¿Qué verdades fueron consideradas tan amenazantes como para justificar su supresión sistemática? ¿Y qué implicaciones tiene para nosotros, hoy, el acceso a esta información que fue negada a incontables generaciones que nos precedieron en el camino de la búsqueda espiritual? Porque adentrarse en el contenido de estos escritos es embarcarse en un viaje que desafía nuestras concepciones más arraigadas, es invitar a la posibilidad de que la verdadera naturaleza de Jesús sea mucho más compleja, mística y liberadora
de lo que las instituciones nos han permitido entrever. Es un llamado a la valentía intelectual y espiritual, a la osadía de mirar de frente aquello que se intentó borrar y a discernir por nosotros mismos el eco de la verdad que resuena en sus antiguas palabras. La simple existencia de estos evangelios apócrifos, gnósticos y otros textos considerados no canónicos es un testimonio de la diversidad vibrante del pensamiento cristiano primitivo, un tapiz de interpretaciones y experiencias espirituales que fue drásticamente simplificado, reducido a un único hilo conductor, pero el alma humana, en su búsqueda de significado, anhela la riqueza de la totalidad, no la seguridad de la uniformidad impuesta desde afuera. En el año 1945, mientras el mundo aún se recuperaba de las cicatrices de una guerra global, un descubrimiento en las arenas de Nag Hammadi, Egipto, resonó como un trueno silencioso en los corredores de la historia religiosa, una fisura en el desierto que revelaría tesoros de conocimiento largamente perdidos. Campesinos locales, buscando fertilizante, tropezaron con una jarra de cerámica que contenía códices de papiro, antiguos manuscritos que habían permanecido ocultos durante casi 16 siglos, un legado intacto de las corrientes gnósticas del cristianismo primitivo. Estos textos, escritos en copto, nos abren una ventana a lo que se conoció como gnosticismo, un movimiento espiritual que floreció en los primeros siglos de nuestra era y que proponía un camino hacia la salvación radicalmente distinto al de la ortodoxia emergente. La palabra gnosis misma, de origen griego, significa conocimiento, pero no un conocimiento meramente intelectual o dogmático, sino una experiencia directa, intuitiva y transformadora de lo divino, una iluminación interior que liberaba al alma de las ataduras del mundo material. La cosmovisión gnóstica presentaba una dualidad fundamental. Por un lado, un Dios supremo, trascendente, inefable, la fuente original de toda perfección y luz espiritual, a menudo llamado el Padre ingenerado o el primer principio. Por otro lado, el mundo material que percibimos, visto no como la creación directa de este Dios supremo, sino como una obra inferior, defectuosa, una especie de prisión o laberinto en el cual las chispas divinas, fragmentos del alma humana, se encontraban atrapadas, anhelando regresar a su origen luminoso. En el corazón de esta cosmogonía se encuentra la figura del demiurgo, una entidad creadora subordinada, a menudo identificada con el Dios del Antiguo Testamento, quien, en su ignorancia o arrogancia, modeló el universo físico y al ser humano material. Este demiurgo, también conocido como Yaldabaoth o Saclás, no poseía la sabiduría ni la perfección del Dios trascendente, y su creación, por ende, era imperfecta, un reino de sufrimiento, ilusión y olvido de nuestra verdadera naturaleza espiritual, un eco distorsionado de la plenitud original. La historia de la creación gnóstica a menudo involucra a seres divinos intermedios, emanaciones del Dios Supremo llamados eones, que habitan en un reino de luz conocido como el pleroma. Una de estas emanaciones, usualmente Sofía, sabiduría, en un impulso por crear por sí misma o por un deseo de conocer al Padre trascendente, cayó o generó una perturbación que resultó en la emanación del demiurgo y, consecuentemente, en la creación del cosmos material, una sombra imperfecta de los reinos superiores. Esta visión contrastaba profundamente con la narrativa ortodoxa de un Dios único y omnipotente, que crea un mundo intrínsecamente bueno. Para los gnósticos, el mundo material era una trampa y la salvación no venía a través de la fe ciega en dogmas
o la obediencia a leyes externas, sino a través del despertar de la gnosis interna, el reconocimiento de la chispa divina dentro de uno mismo y la comprensión de los misterios del universo y del propio ser. Los textos de Nag Hammadi, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad o el Apócrifo de Juan, son mapas de este sendero iniciático. No ofrecen tanto una teología sistemática como una serie de revelaciones, metáforas y enseñanzas destinadas a sacudir la conciencia dormida, a provocar esa introspección profunda que conduce al autoconocimiento y, a través de él, al conocimiento de Dios, disolviendo el velo de la ignorancia. Estas escrituras, por tanto, no eran simplemente tratados teológicos, sino guías prácticas para la transformación espiritual, invitaciones a trascender la ilusión del ego y del mundo material para reconectar con la esencia divina inherente. Su mensaje era profundamente personal y experiencial, empoderando al individuo como buscador y artífice de su propia liberación, un mensaje que inevitablemente chocaba con las estructuras jerárquicas y doctrinales que buscaban centralizar la autoridad espiritual. Los textos gnósticos, rescatados del olvido del desierto egipcio, nos presentan una figura de Jesús que a menudo se desvía significativamente del retrato ofrecido por los evangelios canónicos y la teología eclesiástica posterior. En lugar de ser primordialmente un Mesías sacrificial cuya muerte expía los pecados del mundo, el Jesús gnóstico emerge con mayor frecuencia como un maestro iluminado, un revelador de sabiduría secreta, un guía espiritual cuya misión principal es despertar la gnosis en aquellos que están listos para recibirla. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, una colección de dichos atribuidos a Jesús, carece de la narrativa biográfica de los evangelios sinópticos. No hay nacimiento virginal, ni milagros públicos espectaculares en el mismo sentido, ni crucifixión redentora, ni resurrección física como evento central. En su lugar, encontramos aforismos enigmáticos y parábolas profundas que invitan a la introspección. Quien encuentre la interpretación de estas palabras no gustará la muerte, o el reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. María Magdalena, una figura a menudo minimizada o malinterpretada en la tradición ortodoxa, adquiere un protagonismo notable en varios textos gnósticos como el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe y la Pistis Sophia. Lejos de ser la pecadora arrepentida, se la presenta como una discípula aventajada, a menudo la que comprende más profundamente las enseñanzas esotéricas de Jesús e incluso como su compañera más cercana, generando a veces celos entre los otros discípulos varones por su intimidad espiritual con el Maestro. El Evangelio de Felipe llega a mencionar que el Salvador amaba a María Magdalena más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca, una afirmación que ha generado innumerables debates, pero que, en el contexto gnóstico, podría simbolizar la transmisión directa de la sabiduría o la unión espiritual, más que una relación romántica en el sentido moderno. Estas representaciones desafían las estructuras patriarcales y sugieren un papel mucho más igualitario y espiritualmente significativo para las mujeres en el círculo íntimo de Jesús. Incluso la figura de Judas Iscariote es radicalmente reinterpretada en el Evangelio de Judas. En este texto sorprendente, Judas no es el traidor consumado por la avaricia, sino el discípulo que comprende verdaderamente la misión de Jesús y que, actuando bajo las propias instrucciones del Maestro, lo entrega a las autoridades para liberar su espíritu del cuerpo carnal. Jesús le dice a Judas: «Tú superarás a todos ellos,
porque tú sacrificarás el hombre que me reviste. Una perspectiva que subvierte 2 milenios de condena. Estos retratos alternativos de Jesús y su círculo íntimo no buscaban simplemente contradecir, sino ofrecer una visión más profunda de su mensaje, una que enfatizaba la iluminación interior por encima de la obediencia externa. El Jesús gnóstico enseña que el reino de Dios no es un lugar futuro ni una entidad política, sino un estado de conciencia accesible aquí y ahora, dentro de cada individuo. El reino está dentro de ti y fuera de ti. La verdadera naturaleza de Jesús, desde esta perspectiva, se expande más allá de la figura histórica o del redentor dogmático para convertirse en un arquetipo del ser humano iluminado, un modelo de la chispa divina realizada. Su divinidad no es tanto una excepción única como una manifestación del potencial inherente a toda la humanidad, un potencial que puede ser despertado a través del conocimiento de uno mismo y del universo oculto. Por lo tanto, estas enseñanzas ocultas no solo nos invitan a reconsiderar quién fue Jesús, sino también quiénes somos nosotros y cuál es nuestra relación con lo divino. Nos empujan a buscar la autoridad espiritual dentro de nuestro propio ser, a convertirnos en discípulos directos de la verdad que resuena en el silencio de nuestra alma, más allá de las interpretaciones impuestas por cualquier institución externa, por venerable que sea. El resurgimiento de estos textos prohibidos en nuestra era no es una casualidad arqueológica, sino una sincronía significativa, un eco que resuena profundamente con la sed actual de una espiritualidad más personal, auténtica y despojada de dogmatismos limitantes. En un mundo donde las narrativas oficiales y las instituciones tradicionales a menudo generan desconfianza, la idea de un conocimiento oculto, de una verdad suprimida que ahora sale a la luz, ejerce una atracción poderosa sobre aquellos que sienten que algo falta en las explicaciones convencionales. La crítica gnóstica a las estructuras de poder que median y controlan el acceso a lo sagrado sigue siendo sorprendentemente relevante. Aquella desconfianza hacia un demiurgo ignorante o hacia los arcontes, entidades que según los gnósticos gobernaban el mundo material y trataban de mantener a la humanidad en la ignorancia. Puede interpretarse hoy como una metáfora de los sistemas de control social, político y religioso que buscan perpetuar una visión limitada de la realidad y del potencial humano, manteniendo a las masas en un estado de conformidad. El camino gnóstico, en esencia, es un llamado al despertar individual, a la rebelión contra la tiranía de la ignorancia, tanto interna como externa. La gnosis no es un conjunto de creencias que se aceptan pasivamente, sino una experiencia viva, un proceso continuo de autodescubrimiento y autoliberación. Es el reconocimiento de esa chispa divina, ese fragmento del pleroma que yace en lo más profundo de nuestro ser, oscurecido por capas de condicionamiento social y autoengaño. Redescubrir estos textos hoy nos ofrece una oportunidad invaluable para empoderarnos existencialmente. Nos recuerdan que la autoridad espiritual última no reside en ningún libro sagrado externo, ni en ningún gurú o institución, sino en la conexión directa con la fuente de sabiduría que habita en nuestro interior. Nos invitan a cuestionar, a discernir, a confiar en nuestra propia capacidad de percibir la verdad, a convertirnos en nuestros propios maestros y guías en el laberinto de la existencia. Este conocimiento no es para ser acumulado como un trofeo intelectual, sino para ser vivido, encarnado, traducido en una transformación tangible de nuestra percepción y nuestra forma de estar en el mundo. Significa cultivar el silencio interior para escuchar los susurros del alma,
practicar la introspección para desentrañar las ilusiones del ego y observar el mundo con ojos nuevos, capaces de ver más allá del velo de las apariencias, reconociendo los códigos ocultos de la realidad. Pertenecer a la comunidad despierta no se trata de afiliarse a un nuevo grupo o adoptar una nueva etiqueta, sino de resonar con aquellos que comparten esta misma búsqueda de autenticidad y trascendencia, aquellos que han escuchado el llamado interior y se atreven a seguirlo, a menudo en soledad, pero conectados por un hilo invisible de comprensión mutua. Es un reconocimiento de que no estamos solos en este anhelo de ir más allá de la superficie. Los textos prohibidos, por lo tanto, no son el destino final, sino una puerta de entrada, un mapa antiguo que nos señala hacia un tesoro escondido dentro de nosotros mismos. La verdadera revelación no está escrita en papiro, sino en el lenguaje silencioso del corazón, esperando ser descifrada por cada buscador que se atreva a emprender el viaje hacia el interior. El legado de Jesús, desde esta perspectiva gnóstica, no es un dogma a seguir, sino una invitación a realizar nuestra propia naturaleza crística. Así, la pregunta sobre la verdadera naturaleza de Jesús se transforma en una pregunta sobre nuestra propia verdadera naturaleza. Quizás aquello que la Iglesia temió y ocultó no era solo una visión diferente de su fundador, sino el temible y liberador potencial de que cada ser humano descubriera al Dios que lleva dentro, un conocimiento que, una vez despertado, cambia para siempre la relación del individuo con el poder, con el mundo y consigo mismo.